Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a explorar una de las tradiciones literarias más ricas y diversas de América Latina, la literatura colombiana. A lo largo de los años, Colombia ha sido hogar de escritores que han dejado un legado cultural invaluable. En este recorrido cronológico descubriremos cómo las circunstancias históricas y sociales y también políticas han moldeado las distintas etapas literarias del país. Acompáñame en este viaje por las letras colombianas. La literatura colombiana tiene sus raíces en la época colonial, cuando el territorio formaba parte del virreinato de la Nueva Granada. Durante este periodo, la literatura estuvo fuertemente influenciada por la religión católica y las instituciones españolas. Las crónicas de exploración y conquista fueron las primeras manifestaciones literarias, seguidas por la poesía mística y religiosa. La literatura colombiana comienza a tomar forma en el siglo XIX, influenciada por los procesos de independencia y la consolidación del Estado. Durante este periodo, muchos escritores fueron pioneros en la creación de una identidad nacional a través de sus obras. Además, la literatura colombiana ha estado marcada por una fuerte tensión entre la realidad rural y la urbana, y por un compromiso con los problemas sociales y políticos del país. Los autores destacados en esta época son Juan de Castellanos, quien escribió Elegías de varones ilustres de Indias, un extenso poema épico que narra la conquista de América, y Sor Francia Josefa de Castillo, conocida como la Madre Castillo, fue la primera escritora mística importante con sus obras Su vida y Afectos espirituales. La siguiente es una cita tomada de la Madre Castillo. La literatura de este periodo reflejaba una sociedad estrictamente jerarquizada, donde la Iglesia católica y la corona española dictaban las normas sociales y culturales. Los textos servían principalmente para difundir la fe cristiana y legitimar el poder colonial. Con las luchas por la independencia a principios del siglo XIX, surge una literatura comprometida con los ideales libertarios. Los escritos de esta época tienen un fuerte carácter político y patriótico, y se caracterizan por el uso de la prosa ensayística y la poesía épica. Aquí tenemos algunos autores destacados como Antonio Nariño, Francisco José de Caldas y Camilo Torres. A continuación, una cita. Esta literatura nació en un contexto de gran agitación política. Las ideas de la Ilustración europea, junto con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, inspiraron a los criollos a cuestionar el dominio español. La censura era constante y muchos escritores pagaron con su vida su compromiso con la causa independentista. Tras la independencia, Colombia vivió un periodo de búsqueda de identidad nacional. El romanticismo llegó con fuerza y se fusionó con el costumbrismo, dando lugar a una literatura que exaltaba lo autóctono, los paisajes locales y las costumbres populares. Esta corriente coincide con la formación de los partidos políticos tradicionales y las primeras guerras civiles. En esta sección se destacan los siguientes autores. José Eusebio Caro, fundador del Partido Conservador, escribió la poesía romántica de tono político y sentimental. Jorge Isaacs, autor de María, la novela romántica por excelencia, que retrata la vida de las haciendas del Valle del Cauca, y Eugenio Díaz Castro, con Manuela, representa un cuadro costumbrista de la vida rural colombiana. Jorge Isaacs narra lo siguiente en su obra María. Durante este periodo, Colombia experimentó gran inestabilidad política. La tensión entre centralistas y federalistas, conservadores y liberales, marcó una época de enfrentamientos. La abolición de la esclavitud en 1851 y las reformas liberales de medio siglo influyeron en la temática literaria, que comenzó a reflejar las contradicciones sociales del país. El fin del siglo XIX y principios del siglo XX trajo consigo el realismo literario, que buscaba retratar los problemas sociales con mayor crudeza. Paralelamente, el modernismo llegó con una renovación estética que incorporaba influencias francesas y buscaba la belleza formal. Este periodo coincide con la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, eventos traumáticos para la nación. Aquí tenemos algunos autores destacados como José María Vargas Vila, José Asunción Silva, Tomás Carrasquilla. Ahora vemos un pequeño fragmento de un poema de José Asunción Silva.
La economía cafetera comenzaba a desarrollarse mientras las primeras industrias aparecían en ciudades como Medellín y Bogotá. La Guerra de los Mil Días devastó el país y la posterior pérdida de Panamá en 1903. Esto generó un sentimiento de desconfianza hacia Estados Unidos. Estos hechos traumáticos influyeron en una literatura que oscilaba entre la denuncia social y la evasión estética. A partir de la década de 1920, Colombia experimentó importantes transformaciones sociales con el surgimiento de movimientos obreros y campesinos. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desencadenó el Bogotazo y dio inicio al periodo conocido como la violencia. La literatura de esta época refleja la crudeza del enfrentamiento entre liberales y conservadores, así como las luchas sociales. Los autores más aclamados de esta época son José Eustacio Rivera, con La Vorágine, denunció la explotación en las caucherías amazónicas. Eduardo Caballero Calderón retrató la violencia rural en El Cristo de espaldas. Eduardo Salamía Borda innovó con técnicas narrativas modernas en 4 años a bordo de mí mismo. El siguiente es un fragmento de La Vorágine. La masacre de las bananeras en 1928. La República Liberal entre 1930 y 1946 y el periodo de la violencia 1948 hasta 1958 marcaron profundamente al país. La migración masiva del campo a la ciudad, producto del conflicto, transformó la demografía colombiana. La literatura se volvió testimonio de estos procesos traumáticos, explorando temas como el desplazamiento, la violencia política y la injusticia social. La década de 1960 vio el surgimiento del movimiento literario más importante de América Latina, el boom. Colombia participó de este fenómeno principalmente a través de Gabriel García Márquez, quien revolucionó la narrativa con el realismo mágico. Su obra, cumbre de 100 años de soledad, no solo transformó la literatura colombiana, sino la mundial. Aquí tenemos algunos autores destacados como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Manuel Zapata Olivella y Héctor Rojas. A continuación, la imagen de un fragmento de 100 años de soledad. El Frente Nacional puso fin a la violencia, pero excluyó a otras fuerzas políticas, lo que generó el surgimiento de guerrillas como las FARC y el ELN. La Revolución cubana influyó en muchos aspectos intelectuales. García Márquez utilizó el realismo mágico para representar la historia colombiana, especialmente la masacre de las bananeras, mientras que otros autores exploraron nuevas formas narrativas para dar cuenta de la compleja realidad nacional. Las últimas décadas del siglo XX fueron especialmente convulsas para Colombia debido al auge del narcotráfico. La literatura reflejó esta realidad con el surgimiento de la sicaresca o novela de sicariato, mientras otros autores exploraban caminos postmodernos, experimentales o intimistas. Los autores destacados son Fernando Vallejo, con La Virgen de los Sicarios, inauguró una narrativa descarnada sobre la violencia urbana en Medellín. Laura Restrepo, en Delirio, explora las consecuencias psicológicas de la violencia y el narcotráfico en la sociedad colombiana. Y Rafael Chaparro Madiedo, con Opio en las nubes, introdujo una narrativa urbana, punk y experimental. El siguiente es un fragmento de Delirio de Laura Restrepo. Los carteles de Medellín y Cali, el terrorismo, el paramilitarismo y la intensificación del conflicto con las guerrillas marcaron este periodo oscuro. La Constitución de 1991 intentó modernizar el país mientras la violencia alcanzaba niveles sin precedentes. La literatura reflejó la fragmentación social, la cultura del dinero fácil y la descomposición moral, pero también buscó nuevas formas expresivas para entender la realidad cada vez más compleja. El siglo XXI ha traído nuevas voces a la literatura colombiana. Con el proceso de paz y los intentos de reconciliación nacional, muchos autores exploraron la memoria histórica y el trauma colectivo. La globalización y las nuevas tecnologías también han influido en una literatura más diversa y conectada con el mundo. Aquí tenemos algunos autores destacados como Juan Gabriel Vázquez, Piedad Bonet, William Ospina, Margarita García Roballo y Giuseppe Caputo.
A continuación, una imagen del fragmento El ruido de las cosas al caer. El proceso de paz con las FARC, la polarización política, la persistencia de la desigualdad y los intentos de construir memoria histórica han marcado este periodo. La literatura ha respondido explorando nuevas temáticas como la reconciliación, las entidades diversas, la migración venezolana y los retos ambientales. Internet y las redes sociales han democratizado la difusión literaria, permitiendo la emergencia de voces tradicionalmente marginadas. La literatura colombiana ha sido un espejo de la compleja historia del país. Desde las crónicas coloniales hasta las exploraciones contemporáneas, los escritores colombianos han sabido transformar el dolor, la violencia y la belleza de su tierra en arte universal. Lo que comenzó como una literatura de imitación europea se ha convertido en una de las más originales y potentes de América Latina, capaz de influir en las letras mundiales. Si te ha interesado este recorrido por la literatura colombiana, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video.